Doctor Amaury García es el director del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora de esta capital. Está aquí con nosotros y por supuesto agradezco al doctor García que haya aceptado esta invitación. Doctor, caramba, ¿cómo anda todo? Bien, muchas gracias. ¿Cómo no? Díganme, ¿los traquearon a ustedes ahora en Navidad? ¿Cómo estuvo en el hospital? ¿Cómo se prepararon para esta primera fase de las fiestas navideñas? ¿Y cómo se comportó la emergencia y todo esto? Bueno, pues muchas gracias a usted por su invitación y decirle que el Servicio Nacional de Salud a nivel nacional pues dio las instrucciones de que todos los hospitales que forman la parte asistencial de nuestro sistema sanitario pues debíamos tener una preparación en varios órdenes. En el orden humano, que es obviamente lo más importante, el recurso humano pues es fundamental en cualquier tipo de actividad. En el orden del aprovisionamiento de materiales de material gastable, medicamentos, insumos en términos general, pero además en el orden de aprovisionar espacios en casos de que la capacidad instalada pues se viera de alguna manera pues superada. Y en ese orden pues nosotros con las coordinaciones de nuestros médicos tanto en la emergencia como en las áreas de cirugía general, de ortopedia y traumatología, de neurocirugía, de cirugía bucomaxilofacial, junto con emergencia naturalmente, pues redoblamos el personal en los días críticos, para que de esa manera, en caso de existir la necesidad, pues estábamos un tanto cubiertos. Al mismo tiempo, entonces, se asigna un personal médico de llamada en caso de que esa parte que está en el hospital redoblada pues fuera necesario, pues entonces acudir. En el orden de lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de insumos y medicamentos, pues se hizo todo lo relativo a esas drogas que necesitamos con tanta frecuencia, soluciones salinas, y recibimos la ayuda solidaria que ya se ha hecho una costumbre de Promese Cal, con una donación a todos los hospitales de cerca de unos 10 millones de pesos. Por lo tanto, esto nos ayuda bastante en ese orden. Y en lo relativo a esos espacios, entonces abrimos un área que se llama área de expansión, donde habitualmente es un espacio donde pernoctan los acompañantes, los familiares de nuestros pacientes. Entonces retiramos esos bancos y ahí entonces colocamos unas 8 o 10 camas a los fines de que, de ser necesario, pues tuviéramos esa preparación que es tan importante, esa planificación. Y pues naturalmente estas preparaciones nos han resultado muy favorables porque le hemos podido dar pues el frente a las situaciones que se presentaron en los días, fundamentalmente el sábado, el domingo y el lunes pasado, 23, 24 y 25 respectivamente. ¿Cómo no? ¿Cómo tuvieron las estadísticas? Muchos accidentes, muchas personas acudieron. Sí, mire, a mí me gustaría, siendo usted un líder de opinión y teniendo una buena posición en lo que es el espectro de este tipo de mensaje que se lleva a la población, hacerle, si usted me lo permite, una corrección. Yo en lo particular he llevado una campaña de que no hablemos de accidentes, no hablemos de accidentes de tránsito, hablemos de choque de tránsito, porque cuando ya a nivel de lo que son los organismos internacionales que trabajan con el tema del trauma como tal, han puesto en desuso el término accidente, porque el accidente de alguna manera es una situación eventual, donde se altera
el curso normal y natural de las cosas, Y pero que, como y una que escapa eventualidad. de la voluntad o de la participación activa del ser humano, ¿verdad? Exactamente, que usted haciendo las cosas adecuadas, correctamente, Claro. surge, se le pincha una goma, cae un Exacto. árbol, una rama de un árbol, y entonces, bueno, existen, pero en menor cantidad. Sí. Entonces, los siniestros, las colisiones en el tránsito, o como yo les llamo, o me adhiero, los choques de tránsito, es la forma de nosotros tipificar esto, Ya. pues obviamente que estuvieron a la orden del día y recibimos, habitualmente en nuestro hospital, nosotros diariamente recibimos 20 y a lo sumo 30 casos de choques de tránsito día a día. Fines de semana, podemos quizás subir a unos 32, 35, en fin. Pero en estos días nosotros vimos que el 23, el sábado 23, los números fueron de prácticamente el doble. Tuvimos unos 60 casos de choques de tránsito. Y en estos casos nosotros vemos que el 65 al 75%, un 10% más o menos, son de motoristas. ¿Ya? Hasta el 75% de los choques de tránsito están vinculados las motocicletas y el otro restante, pues, de los vehículos de 4 ruedas. Para el domingo 24, pues nosotros tuvimos unos 45 choques de tránsito y ya lamentablemente el lunes 25 ahí pues llegamos a 84 casos, exacto. En total unos 147 motoristas vinculados con choques de tránsito y obviamente que esto pues nos preocupa enormemente. ¿Por qué? Porque esto se puede evitar. El tema de los choques de tránsito y de los mismos cuando ocurren situaciones que son realmente accidentes, si las personas realizan lo que manda la ley, lo que indica la ley de tránsito, pues pueden salir, si no ilesos, salvar funciones que son vitales, que son fundamentales que los seres humanos pues tenemos, como el acto, por ejemplo, tan simple como de hablar o de entender o de movilizarnos. Entonces, durante este fin de semana tuvimos, que es la primera etapa de este operativo de pues fin de año, de Navidad, y vemos entonces esa preocupación que nosotros como centro asistencial tenemos toda la preparación, sí, pero lo propio ocurre en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras o en el profesor Juan Bosch, sí, en La Vega. Recordemos que hace unos 10 años este país tenía un hospital, ya un sextagenario hospital con muy precarias situaciones de hostelería, sí, pero ya esto cambió, ya nosotros tenemos pues 3 grandes hospitales. Sin embargo, el problema no está, la fiebre no está en la sábana, sino que está en un problema que trasciende a la construcción de hospitales. Como no, obviamente hay una relación directamente proporcional entre, y no hay que ser ningún experto si ya sábado casi se triplica, el domingo baja un poco, uno entiende, el día de Nochebuena, pero el día de Navidad casi se cuatriplica. Hay una asociación entre ingesta de bebidas alcohólicas y quizás otras sustancias controladas y el manejo de motocicletas o cualquier otro vehículo que se vean envuelto en colisiones, sobre todo en esos días. Así es. Y fíjese que recuerdo un profesor que tuvimos mi generación y generaciones antes, el doctor Pedro Green, sí, un traumatólogo de talla internacional, trabajó mucho en Estados Unidos y esto. Y el profesor Pedro Green pues nos enviaba a hacer a tomar unas muestras de orina para determinar y de sangre en algunos casos, para determinar la presencia de sustancias controladas y de alcohol. Y esto, pues desde esa época hasta la actualidad, pues la vemos
que ha ido en aumento la cantidad de personas que llegan, que son víctimas de choques de tránsito y que están bajo los efectos del alcohol. Y aquí entonces la pregunta es básicamente, el país ha dado pasos importantes en lo que tiene que ver con, incluso ya tenemos una institución que es el Intran, claro, que viene a darle respuesta a los grandes problemas que tenemos en lo que es el transporte, las vías públicas y todo esto. Pero ¿dónde está el papel del ciudadano, de la familia, de la sociedad como tal? Si nosotros, que ya tenemos hospitales del más alto nivel, con recursos humanos altamente calificados para darle la atención al enfermo, al paciente que va con situaciones, si tenemos toda una infraestructura y la parte física y la parte humana y tenemos medicamentos y todo esto, pero lamentablemente esto no es suficiente. claro. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene que entender, primero, que la primera causa de muerte en gente por debajo de los 45 años es el trauma, las condiciones de trauma. No, yo ¿Mm? por Y lo dentro- menos, no sé si usted lo vio en los medios, nosotros quienes trabajamos en la televisión, perdimos a un compañero. Del Orbe. Sí, del Orbe, Angel del Orbe. Trabajé bastante tiempo con él cuando estuve en el Canal 5 como reportero y la verdad es que nadie merece una muerte de esa naturaleza, ese muchacho mucho menos, si fue producto de una irresponsabilidad manifiesta de gente desaprensivo que no Pero se respeta, tipifica como un accidente. como un accidente. Y lamentablemente ahí vienen los grandes problemas. Este joven no tenía nada que ver, estaba como transeúnte, Se tengo iba a entendido. cruzar a comprar, había terminado de trabajar, porque en estos medios se trabaja, no importa el día, igual que ustedes Igual que los nosotros, médicos. así es. E iba a comprar algo para comer, o sea, qué sé yo, y nada, y sencillamente. Entonces, el régimen de consecuencia, el no temer a que si violo la ley me va a costar dinero, Claro. me va a costar que Cárcel. me quiten puntos en Claro. la licencia, no voy a tener licencia, el hecho de que me agarren sin licencia, voy a la cárcel, el hecho de no tener el miedo O de, a la... perdón, como sucede en sociedades avanzadas, usted violó una luz roja de un semáforo y usted ocasionó un choque, como dice usted, y Hay hay una una muerte. víctima, a usted se le juzga como si fuera un homicidio común y corriente. ¿Qué es lo correcto? Y eso entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a hacer que las personas teman. Y es necesario, las personas que viven sin temor a nada son Claro, peligrosos. eso es así. Y la sociedad nuestra tiene que entender precisamente esto, que la inobservancia de la ley trae como consecuencia muerte en muchos casos. Y es la primera causa de muerte. No es el dengue, no es la influenza, no es las hernias, por decir, no es la hepatitis, no es la gastritis. Yo tengo 3 en la espalda y me mantengo. Es el trauma, Sí. es el trauma. Y esto entonces nos provoca no solamente este dolor de cabeza, lo peor, que la gente que queda viva, entonces la principal causa de discapacidad o de invalidez, como entiende el pueblo llano. Y esto necesariamente nosotros tenemos que Gente, ver. perdón, en su pleno apogeo de vida productiva, que es lo más... Usted sabe, según los estudios que nosotros hemos visto, que hemos consumido, y lo que nosotros también hemos producido en el hospital, la media es entre 15 y 30 años de las víctimas de las que estamos hablando. O sea, estamos hablando de una sociedad que está perdiendo lo mejor de sí, que son los jóvenes. Eso es así. Bien, solicitamos la anuencia del director del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora, el doctor Amaury García. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.